el Arcángel Miguel. Hoy es 26 de julio del 2022, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿En qué momento puedo invocar al Arcángel Miguel y su corte celestial? Estoy para ti cuando estás cansado de luchar contra el mundo, cuando tus fuerzas flaquean y decides bajar la guardia para que el conflicto termine. Será entregarte a la justicia divina que como regente superior actúa bajo la licencia del amor, previniendo que seas dañado. Y si esto ya sucedió y fuiste una víctima, ser compensado o reparado por el mal que recibiste. Estoy para ti cuando tus emociones de baja vibración asociadas al miedo te controlan. Te ayudo a encontrar la fuente del amor que hay en ti para enfrentar la vida con valentía, sabiendo que tienes nuestra compañía y la libertad de redirigir tu camino. A ser consciente de tu poder para de aquí en adelante que escribas una nueva historia de la que te sientas orgulloso. Ese es material inédito, esa es una primicia de Magio, porque lo dijo el Arcángel Miguel, todavía está calientico el texto, y va a ser publicado próximamente con Editorial Planeta, y es una parte de un texto que va a ser muy importante y va a ser como la mano derecha para uno ir trabajando todos estos conceptos. Entrando ya en materia en lo que hoy vamos a trabajar del miedo, estábamos revisando con Giovanna cómo abordar el tema del miedo que sea un poco diferente a lo que otras veces hemos hecho. Y pues a veces entrar en el tema del miedo es empezar a preguntarnos qué nos da miedo, a qué le tenemos miedo, pero la respuesta para esto es muy sencillo: a todo le tenemos miedo. Miedo a que sí y miedo a que no, a todo le tenemos. Y lo cual es contradictorio, es extraño y es una forma de ser del humano que no debería ocurrir, teniendo en cuenta que somos hijos de Dios. En algún punto la humanidad, dice el Maestro Jesús, empezó a olvidarse del amor y a tomar la decisión de vivir en el miedo, a ponerle más atención al miedo que al amor. Es lo que fue pasando, y nos volvimos una raza llena de miedos, del juego de víctima y victimario, y eso empezó a traer como consecuencia que la humanidad creciera y quedara marcada con el miedo. De todos modos, este es un universo dual, y ahora con el Arcángel aquí ya presente, pues él nos va a aclarar por qué este universo maneja esa dualidad y cómo van a ser los matices del miedo. Pero antes de hablar con el Arcángel, quiero traerles unas palabras que a lo largo de estos años nos han ido enseñando en forma reiterada tanto la Virgen como el Maestro Jesús acerca del miedo. Entonces, aquí hay una mezcla de la información que cada jueves nos dan, que ustedes saben que eso es una universidad, es una preparación de alto nivel para la vida, porque ellos cada semana nos ajustan un concepto como a niños de preescolar, que nos ayuda a cimentar cada letra del abecedario de la vida. Entonces el Maestro Jesús tiene la facultad de ser intemporal. Todo lo que Él nos ha dicho en estos años aplica perfectamente para empezar la charla de hoy. Dice el Maestro: qué importante es poder compartir con ustedes las enseñanzas del cielo. Y qué importante es que hoy cada uno de ustedes que tiene una preocupación en su vida, la olvide. Cuando entregan algo a alguien en quien confían, dejan de preocuparse por aquello. Y quiero preguntarles hoy, queridos hermanos, ¿por qué siguen angustiados por su soledad? ¿Por qué siguen angustiados por sus deudas? ¿Por qué siguen angustiados
por sus relaciones afectivas, por el futuro, por el miedo. Si se supone que cada uno de ustedes confía en Dios y entregan a la sabiduría de Dios aquello que como hombres no pueden entender, y cuando estamos hablando de una entrega, estamos hablando de esa entrega real, de esa entrega donde ustedes se olvidan de sus asuntos para permitir que Dios los tome en sus manos y los solucione a su favor. Pues nunca es la intención de mi Padre del cielo entregarles algo que esté mal hecho o que les vaya a hacer daño. Buenas noches. No es Dios el que les trae el sufrimiento. Eso debería ser subrayado con rojo y en mayúscula, decían en mi colegio. No es Dios el que les trae experiencias duras. No es Dios el que quiere forzarlos a que sean diferentes. Son cada uno de ustedes quienes hacen esa tarea y quienes atraen de la vida lo que consideran en ese momento que requieren para experimentarse o inclusive a lo que más le temen. Tienen un mundo adicto al miedo, tienen un mundo adicto a la angustia, a la rabia, que ese miedo hace que este mundo se deforme en todo lo que ustedes ven a diario en las noticias, en todo lo que ven a diario en este mundo real, que es un mundo hecho a partir del miedo. Atrévanse a vivir en un mundo diferente, donde son ustedes los que hacen que lo bueno pase. Sean buenos por naturaleza, de hecho lo son. Traten de tratar a otras personas con ese ánimo de bondad, no de sacrificio, sino de bondad, en donde debes tratar a las otras personas de la misma forma como mereces ser tratado. Pero también te he querido decir que nunca hagas algo por encima de ti mismo. Nunca te he pedido que entregues tu pan para quedarte sin comer. Nunca te he pedido que entregues tu túnica para quedarte desnudo. Nunca te he pedido que entregues tu verdad para asumir una mentira. Lo que te pido es que ames al prójimo lo suficiente como para poder oponerte a lo que él quiere en forma arbitraria, como para hacer valer tu propia verdad y como para glorificarte a ti mismo y respetarte. Si un amor te hace daño, déjalo. Si el dolor del pasado te hace daño, déjalo atrás. Si un empleo te agobia, déjalo. Deja todo aquello que presupone un sufrimiento y significa una atadura para ti, para que puedas desde esa libertad elegir un mundo nuevo. Limpiar tu casa interna de todo lo que te sobra y empezar a vivir la vida que quieres, porque es lo que Dios quiere para ti. Si dudas, pierdes. Tienen un mundo adicto al miedo y queremos que se desintoxiquen, que se comprometan en trabajar en sacar todo de su ser, todo aquello que les genera angustia, que les generan sentimientos negativos que no les sirven. Sabemos que no es sencillo, pero hay herramientas que los puede salvar de todo ello. La oración, el deseo de ver en su mundo el lado bonito en cada situación, cerrarle definitivamente la puerta a todo aquello que los agobia y que no les permite evolucionar, son esas herramientas. No se trata de cerrarle la puerta a un familiar o a un amigo que sufre. Se trata de tenderle la mano sin sentir en tu corazón ese dolor que te lleva a sufrir con él y abrirle la puerta a tu propio sentimiento. La caridad, la humildad, la bondad con los seres amados es algo que siempre debe estar, pero no debe estar del lado del miedo, pues termina volviéndose exactamente un error.
debe estar del lado del amor sabio, para saber en qué momento estás haciendo bien al extender esa mano y hasta cuándo lo harás y bajo qué condiciones. Crean donde todos dudan, sean luz donde todo es oscuridad. No caigan en la trampa de creer que el miedo los protege. El miedo, queridos hermanos, no los protege absolutamente de nada. Es el temor una fuerza vibratoria supremamente baja y supremamente creadora que hace que todo aquello a lo que le temen llegue más rápido. Si crees que Dios quiere lo mismo para ti, unifica tu fuerza con la de Dios para que eso que siempre has soñado llegue. Esto es para valientes. Esto es para personas que realmente hacen el camino de la fe como lo deben hacer y no es fácil, porque tendrán que pararse frente a sus miedos y retarlos y sacarlos de su vida, porque tendrán momentos donde, no teniendo qué comer, tendrán que decirle que no a una comida que los envenena, donde tendrán un punto donde todo el mundo los presionará para que retornen a terrenos más conocidos y ustedes irán a la libertad de un terreno nuevo. Si se dejan llevar por el miedo y el escepticismo, si se dejan llevar por una razón vana que les hace creer solamente en lo que pueden tocar y mirar con los ojos materiales, estarán viendo una realidad a medias y estarán perdiendo el poder y la fuerza que tienen como hijos de Dios para transformar sus destinos y sus vidas. Cuando ustedes entran en el desespero, cuando entran en la desesperanza del miedo y de la angustia, están dándole poder a esas fuerzas que limitan el mundo. Siempre el miedo está por delante en esta situación y les lleva a que eso pase una y otra y otra y otra vez. A quien tiene miedo, le hace perder su poder, porque sencillamente el miedo cierra la puerta del amor, cierra de esa manera la puerta de su poder, del poder espiritual que se tiene como hijo de Dios, para ser libre en esta vida y hacer libremente lo que quieren. No se curan del miedo de un día para otro, se hace paulatinamente, trabajando de la mano de Dios en liberarse de esa opresión social que te dice que tengas cuidado, que te dice que el futuro es negro, que te dice que el mundo se va a acabar, que no hay suficiente comida para todos, que no hay suficiente agua, que no vas a poder sostener un trabajo digno, que no vas a poder tener un hijo después de cierta edad. Todos esos son conceptos terrenos. Son conceptos, muchos de ellos sociales, que han sido asimilados biológicamente por el hombre para no permitir que se expanda el hombre, para no permitir que el hombre haga milagros ni pueda transformar el agua en vino, ni pueda revivir a los muertos, ni pueda sanar a los enfermos, ciegos, locos o paralíticos, para que este mundo sea esclavo de este mundo primario negativo. El salvavidas de ustedes, mis hijos y hermanos, es el amor. En su fe, y cuando sienten que sus fuerzas humanas han flaqueado, llámenos. Llamen al Dios del amor, al verdadero Dios, al Dios supremo que lo puede todo, como lo leímos hoy, que es capaz de hacer posible para los hombres lo que a ellos les resulta imposible. Aquí no se trata de comprender a Dios, queridos hermanos, a partir de la mente limitada y de su ciencia que no ha acabado de ser inventada. Se trata de abrirle la puerta a un verdadero Dios Padre que protege a sus hijos, pero ante todo les ha dado la libertad para que elijan lo que quieren. Si recibes poco, es porque crees que mereces poco. Si has recibido sufrimiento, no ha sido por la voluntad de mi Padre, sino por la tuya propia.
a partir del temor que te hace débil y te hace creer que este es un mundo duro y difícil y que lo único que puedes merecer es un castigo. Deben entender, queridos hermanos, que en el proceso de la vida está la dualidad de la vida en la tierra y que dentro de esa dualidad el amor se divide en dos, existiendo el amor y existiendo el miedo como parte de dos extremos de la creación. Pero cuando en esta dualidad empiezas a alejarte del amor como fuerza de creación, empiezas a vivir el extremo del temor. Y desde ese extremo, la fuerza de creación es igual de fuerte que la fuerza del amor. Si quieren tomar ahí, me dice, eso está fuerte. Eso quiere decir que cuando ustedes están temerosos de algo en su vida y se sienten frágiles y dudosos a través del temor, eso es lo que la creación les trae, eso es lo que la creación les da. Cuando logran sobreponerse a ese temor, empezando a darle fuerza al amor que los hace valientes, al amor que no requiere de aprehensiones, que no requiere de muletas en su vida, que no requiere de nada diferente de un proceso, de una sensación superior de sentirse amados ante Dios y de sentir que todo lo que se ha hecho en este mundo es en forma amorosa, pueden pasarse de ese extremo del temor al extremo del amor y la confianza. Muchos seres humanos llenos de miedo con la vida tienen que buscar herramientas para seguir viviendo. Muchos tienen que encontrar una conexión, una razón con la vida, una razón para evadir ese miedo y poder superar cada mañana el tener que levantarse e ir a un trabajo que no quieren, a una escuela que no quieren, a realizar una actividad que no desean en sus vidas, a estar en contacto con personas a las que le tienen miedo, que les hacen daño, que solamente detestan en su vida. Y cuando el hombre empieza a buscar herramientas externas, empiezan a aparecer los vicios y las manías, que son recurrencia en su ser para evadir ese proceso difícil y poder sentir que recurren a esa actividad satisfactoria externa porque les hace sentir una aparente paz y tranquilidad. Podría seguir porque el material del maestro es afortunadamente bastante extenso, solo extraje partes de charlas de diferentes años, empezando en el 2010 a unas charlas que se hicieron relativamente hace poco, hace como 5 años, y del material reciente no saqué nada porque pues es reciente y ustedes lo deben tener muy aprendido gracias a lo juiciosos que son en todas las charlas que hacemos. Y creo que ahí se dan cuenta de cómo empezar a abordar el tema del miedo hoy. Para mí es muy claro, ¿para qué tener miedo si tenemos al Padre? Pero miren todo lo que el maestro nos desglosa sobre eso. Quería introducirlos al tema del miedo a través de palabras positivas, de motivarlos. Normalmente estas charlas primero lo apalean a uno y después uno sale con ganas de ir a las batallas. Hoy quería levantar el espíritu, montarnos en la película del amor al Padre, para tener la valentía de expresar nuestros miedos y enfrentarnos a los miedos. Porque hoy tenemos la maravillosa oportunidad de tener al Arcángel que nos va a ayudar en toda esta lucha constante, permanente, en este proceso que ya oyeron que no es fácil, porque todos los días ganamos una batalla y tenemos un nuevo miedo que enfrentar. Así que por eso les decía que tuvieran lápiz y papel, porque lo más probable es que se les olvide, tengo que preguntar sobre este tema del miedo, quiero saber cómo trabajar. Las preguntas son naturales, y entonces ¿cómo hago para quitarme el miedo? Y entonces si no me está yendo bien en el trabajo, ¿qué hago? Pero si no puedo renunciar, sin la pareja, sin el estudio, todo esto va a ser difícil. Ahora sí, puedes saludar. Después de una hora de charla ya... ¿Quién yo o el arcángel? Tú primero saludas para que le oiga la voz a Giovanna y después comparen con el arcángel. Bienvenido, sí, yo digo idem. Idem, ¿cierto? ¿Estás de acuerdo con lo que dice el maestro?
o le hacemos algunas correcciones al maestro. ¿Alguien le impactó algo de lo que dijo el maestro, de los que están aquí o los que están allá? A mí me llamó la atención algo, y es que en algunas charlas con el Arcángel Miguel él decía que el miedo nos protege, pero aquí el maestro está diciendo que el miedo, mejor dicho, nos acaba. Entonces como que no, pues de alguna forma estoy un poquito confundida. Pero es muy bonito el concepto. Lo que pasa es que ellos en cada momento nos hablan de acuerdo con las circunstancias que estamos viviendo para que lo podamos entender. El miedo es creado por Dios y el miedo es amor de Dios. Entonces uno dice, ¿cómo así? Si quitamos todos los sentimientos de la vida, decía el excelentísimo maestro Carlos Villalobos, nos quedamos con dos, el amor y el miedo. Pero si quitamos el miedo, solo nos queda el amor. O sea, si quitamos y todo lo dejamos en un solo sentimiento, es porque el Padre hizo que todo sea en amor. En el miedo más profundo está Dios. Pero el miedo nos protege de cruzar la calle sin mirar. Nos protege que nos asomemos a la terraza y hagamos una selfie allá al borde del abismo, o que diga un carro a toda velocidad y yo salto en el último segundo. El miedo nos protege a hacer estupideces. Para eso se hizo el miedo, para ayudarnos a estar vivos y no llenar las páginas de TikTok de tonterías. Pero para eso nos protege el miedo. Pero el miedo no te protege de vivir sin sufrimiento, nunca. La escala es más grande, o sea, cuando tú ves la escala en que ellos hablan del miedo, el miedo sí protege, pues para que tú estés viva. Pero también es frustrante porque no lo deja hacer uno muchas cosas. Y ahí es donde uno tiene que empezar a ser valiente para enfrentar el miedo, y aunque no tenga miedo, poder arriesgarlo. Y por eso ellos dicen que nosotros somos valientes. Porque todos los días tenemos que enfrentar retos que vienen del miedo, pero también el miedo se ha exacerbado demasiado en la vida. Nos está controlando todo el tiempo, todo nos da miedo. Y ahí es donde es necesario pues que el amor vaya dándonos fuerza para hacer más cosas y que ya no nos controle como nos controlaba antes. Pues por una parte digo, el miedo, por una parte bueno el miedo, tener el miedo, y por otra parte no, porque como que lo domina uno y no hace lo que uno quisiese hacer por el miedo. Por ejemplo, el miedo para mí, por una parte pues es bueno, porque si yo no tuviese miedo yo me pasaría a la calle sin importarme nada, pero yo siempre voy a pasar una calle o el semáforo, siempre miro que sea por la cebra porque tengo miedo, porque cuando aquí ahora en la ciudad es un poco complicada o donde sea, aparece una moto, aparece un carro, si yo miré para allá, no miré para allí, y si miré para allá y no miré para allí, pues peligroso, pues ahí el miedo te protege, sí, es lo básico, sí, está el sí, miedo. sí. El miedo de una mamá para cuidar a su hijo, de que no tenga una ventana abierta y duerma, pesque una neumonía. Esos son formas del miedo que son llamados de atención. El problema está en que el miedo se nos desborda. Miren los aspectos que tocó el maestro a lo largo de esta charla. Y debíamos llegar al punto de lo que dice: si un trabajo no te gusta, pues déjalo, ¿cierto? Entonces, ¿listos para llamar al arcángel? Sí. ¿Quieren que, como dicen los recreadores, quieren que llamemos al arcángel? ¿Ya tienen sus miedos listos? ¿Los pulieron? ¿Los revisaron? ¿Los alimentaron? ¿Ya están listos o están muertos de miedo? Tienen derecho a permanecer callados. Todo lo que digan es y será usado en su contra para ayudarlos a liberarse del miedo. Entonces empecemos. Buenas noches, Arcángel Miguel, con ustedes. Buenas Feliz de noches, poder Arcángel conversar Miguel. con ustedes, que me Buenas de una noches. forma, buenas noches, de una forma en que mi compañía represente para ustedes una oportunidad bonita de trascender de ese temor, de poder también sentir el acompañamiento. Claro que hay cosas que asustan en la vida y que tienen que ver básicamente con el miedo a perder la vida, ¿no?
el miedo a perder la vida, el miedo a perder a un ser querido. Creo que también son dos elementos muy fuertes del miedo. Y ahí hablan de la protección de la vida. Es decir, estoy al extremo donde puedo perder mi vida. Pero el miedo humano también ha mutado. Ustedes dentro de la conexión con la química corporal se dan cuenta que se tienen muchos instintos. Los instintos de supervivencia, los instintos de protección, que están en todas las criaturas que hacen parte de la Tierra, porque ellas tienen el instinto de protección. Porque todos los seres humanos y los seres que hacen parte de la Tierra, los seres vivos, tienen un mecanismo de defensa que se llama el instinto de supervivencia y de protección. Entonces, uno de los miedos más grandes está asociado al miedo a perder la vida, a la supervivencia, o al miedo a que al ser la humanidad ya más protectora, el miedo a perder a un ser amado y que de pronto alguien que tú ames pueda sufrir, ¿sí? Y lógicamente el ser humano pues está mucho más conectado socialmente con las historias, ¿no? Digamos con procesos mucho más conscientes de libros y de todo este tipo de cosas que hacen parte de un proceso social de protección y que se dejan para siguientes generaciones, ¿cierto? Que ya digamos que las mamitas modernas saben qué cosas pueden darle o no darle a sus hijos y pueden matarlos o no. Cuestiones que socialmente han quedado en la parte evolutiva de protección, que no está impregnada solamente en el instinto como pasa en los animales, sino que está realmente impregnada en los procesos también de protección social, que es bajo los cuales se mueve el ser humano. Claro, hay tipos de animales que de alguna manera el mayor y el líder trae un concepto importante al respecto y está en el código del ADN. Pero en el ser humano pues también hay unas facilidades que tienen que ver con los procesos históricos. Eso por una vía que es el miedo biológico. Entonces ya estamos diferenciando el miedo biológico de este otro tipo de miedo, que es el miedo que ya tiene que ver con los componentes del amor. Entonces ya hablamos del miedo más básico y vamos a ascender a otro tipo de miedo, que es el miedo al desamor. El miedo al desamor representa una condición difícil y dolorosa del ser humano. Realmente, si hablamos que quedan como dos emociones, el amor y el miedo a no ser amado, a ser desaprobado, el miedo a perder el amor de alguien es un miedo muy importante. Entonces fíjense que el resto de miedos tiene que ver con un sistema de aprobación social, de aprobación familiar, de que yo no quiero que me dejen de querer, ¿cierto? No quiero un castigo. ¿El castigo qué es? El castigo es desamor. El castigo es que tú no te portaste como yo esperaba que tú te portaras, y entonces yo te castigo, yo te mando un mensaje de que no te quiero. ¿Cómo lo puedo hacer? Te golpeo, te ignoro, te agredo. Entonces hablamos de dos miedos que básicamente están interactuando continuamente. Entonces el miedo a que algo malo te pase es algo que también biológicamente se exacerba, pero se entremezcla con el otro miedo, que es ese miedo social, ese miedo al desamor, miedo a no ser amado, miedo a ser abandonado. Y esos miedos mutan, ¿cierto? Les podemos dar muchos nombres. Entonces tengo miedo a meterme en la piscina y que me muera, miedo de protección y de supervivencia, ¿cierto? Tengo miedo a que de pronto tenga una pareja y me abandone, miedo de desamor. Tengo miedo a que haga un trabajo y me echen, miedo de desamor. Entonces ya estamos simplificando por primera vez en muchos años de esta charla de los miedos.
existen dos tipos de miedos. El miedo que pretende preservar tu vida, pretende preservar la vida de los que amas. Y el miedo, que es el miedo que proviene del proceso del desamor, de soy castigado y soy echado de mi tribu. ¿Sí? Soy castigado o soy rechazado porque no soy como otra persona espera que yo sea y entonces soy abandonado. ¿Sí? Entonces, ese es el primer punto. ¿Sí? Entonces está sirviéndole también para que tomes nota para llevarla para sus juegos de cartas. Que hoy hacemos dos cosas al tiempo, hacemos un taller y damos clase para magia. ¿Listo? Entonces van a cerrar los ojos un momento y van a identificar en el pasado y en el presente y en el futuro los miedos que tienen de supervivencia, es decir, eso que los ha torturado y les pasó o tienen miedo que les pase o fue heredado en que algo malo les pase y puedan perder la vida, ¿cierto? ¿A qué le pueden tener miedo? Entonces voy a ir leyendo sin decir quién los miedos que tienen. Por ahí hay un miedo a un cáncer, miedo a no poder ser madre. Bueno, no está tan asociado a la supervivencia, pero en cierta manera sí. Está el abandono. Pero digamos que es un daño de esa persona, lo veo como un daño biológico. Miedo a ahogarse en una piscina. Por ahí veo a alguien que le tiene miedo a los aviones, miedo a las serpientes. Estoy viendo el miedo a un gato. Estoy viendo miedos. ¿Ves más miedos, Mauricio? Miedo a fallar, reconocimiento. Ese ya es los otros miedos que identificamos como miedos sociales o miedos de abandono, de desamor. Entonces encontramos miedo a no tener pareja. A ser juzgado. Dentro de los elementos de miedo básico, miedo a que se muera un ser amado, que les digan tal persona tiene tal enfermedad y es incurable, se va a morir. Miedo a que se rían de ustedes, que de pronto se caigan y la gente se ría. Miedo a la burla. Miedo a la burla. Miedo al abandono. Tengo y me dejaron. Tengo una pareja y me dejó. Miedo a que esa persona me juzgue. Miedo a que digan que yo hice las cosas mal. Miedo a que me dejen solo en un sitio y nadie esté conmigo. Miedo a la oscuridad. Hay por ahí alguien que tiene miedo a los elevadores. Miedo al juzgamiento. Respiren profundo, abran sus ojitos.